este tipo, Lea, profe. No sé si sea posible, por favor. lea a ver, no es ampliamiento, sino ampliación. Ampliación. ¿Qué me da? ¿Las tienen escritas o me las vas a leer o cómo? Sí, profe, las tengo escritas, pero también se las voy a leer, aprovechando este espacio. Está mala tu comunicación, dale. Aló, profe, ¿me escucha? Sí, Listo, profe. Entonces, profe, quiero aclararle un momentico que es que hay unas compañeras que están en el Meet, entonces pues ellas están también escuchando. no hay ningún problema. Dale. Listo, profe. Bueno, comienzo. Entonces, como panelistas tenemos al profesor Heiner Palacios y Ah, en este caso tenemos postulado a una persona llamada David Racero, que es representante a la Cámara de Representantes de Bogotá, pues tenemos pendiente de que si él nos pero dice no que es sí como David tal, Racero, o si sino no, no es David tipo Racero, fundación, sino David Rosero. Si tú le cambias el nombre, se enchicha. David Rosero. Mm, Vale, profe. Muchísimas gracias. Es sigamos. Racero, sí se llama Racero. ¿En serio? Listo. Sí, profe. No En creo. Bueno, serio. sigamos. Listo. Entonces, estas preguntas, y si no puede asistir él, pues la fundación o grupo, o bueno, organización que se llama Actuemos, pues asigna a otra persona también experta y con conocimiento en el tema. Listo. Entonces, estas preguntas son para todos los panelistas. Entonces, primera, ¿qué formas de corrupción se presentan en Colombia? ¿Sabes qué te van a Bueno, decir? profe, ¿qué, profe? De todas. De todas las Pero en formas este de caso, corrupción. Entonces yo recomiendo que más bien formulen la pregunta así. De ¿cómo, las profe? posibles formas de corrupción, ¿cuáles cree Yes. usted que afectan más gravemente la sociedad colombiana? Porque ¿cuáles son las formas? Corrupción en la justicia, corrupción en la salud, corrupción en la contratación. Esto está grave. Siguiente pregunta. Listo, profe. La segunda dice, muchísimas gracias, profe. Listo. La segunda, ¿qué políticas públicas se pueden implementar para contrarrestar el fenómeno de la corrupción en Colombia? No, así no. Digan más No, bien, profe. no. Escriban. Listo, profe. ¿Cuál ha sido la eficacia de las políticas públicas de corrupción, anticorrupción en Colombia? ¿Cuál ha sido la eficacia de las políticas anticorrupción en Colombia? Listo, profe. La tercera. Muchísimas gracias, profe. Dice, ¿la corrupción en Colombia es una problemática cultural? No. ¿Qué relaciones Espérame, profe, espérame que es que se me trabó acá. Sí, señor. ¿Qué relaciones identifica usted sí, entre cultura y corrupción en nuestro país? ¿Qué relaciones identifica usted entre cultura y corrupción en nuestro país? listo, profe. Gracias. La cuarta. ¿Cuál es la cultura? Bueno, ya viendo la tercera, pues digo, esta tampoco No sería, pero importa, bueno. lea. ¿Cuál es la cultura sociopolítica que predomina en Colombia? Pongámosla así.
¿Por qué cree usted Sí, profe. que la cultura sociopolítica colombiana, ¿por qué cree usted que la Sí, profe. cultura política, que la cultura sociopolítica colombiana está tan permeada por la corrupción? Listo, profe. Entonces, la quinta. ¿Cuántas preguntas son? ¿Cómo evitar la compra? Profe, para todos los panelistas como tal, 5 preguntas. Y hay una que va dirigida especialmente al profesor Heiner. Pero, Bueno, ¿cuál es la quinta? Pobre Heiner, mi alumno. dice, ¿cómo evitar la compra de votos en ciudades que se encuentran en un abandono estatal? ¿Aló? No, es que estoy Profe. pensando. No me estás viendo que Ah, estoy pensando. es que, profe, perdón, que es que mi internet está fallando y entonces Ah, está ya, como, no. Déjame como pensar. lentico. Yo lo vi quieto y yo dije, Es que da un salto brutal. Vamos a hacer una quinta y una sexta. Primero hagamos esta quinta. listo, profe. Escríbela así. ¿Qué efectividad Sí, cree usted que ha tenido sí, profe. la política anticorrupción Sí, a profe. nivel internacional promovida por Naciones Unidas? Sí, Porque hay una política internacional anticorrupción que la produjo Naciones Unidas y es muy interesante. Tiene cuáles son los parámetros, cómo combatirla, etcétera, pero pues que estos que son expertos nos cuenten, ¿no? sí, profe, tiene razón. Listo, profe, entonces queda así. ¿Qué efectividad cree usted que ha tenido la política anticorrupción a nivel internacional promovida por Naciones Unidas? Y ahora sí la última, léamela otra vez. La quinta, ¿sí? Sí, Listo. ¿Cómo evitar la compra de votos en ciudades que se encuentran en un abandono estatal? pongámosla así. Uno de los problemas que más preocupa a la ciudadanía es la corrupción política. Uno de los problemas que más preocupa a la ciudadanía es la corrupción política electoral. ¿Listo? Punto, Listo. punto. Y ahora sí conecta. ¿Cómo qué? ¿Cómo? Ok, ok. Entonces, uno de los problemas que más preocupa a la ciudadanía es la corrupción política electoral. Punto. Seguido. Entonces, como tal, ya pregunta sería, ¿cómo evitar la compra de votos en ciudades que se encuentran en un abandono estatal? Sí, listo. Listo, profe. Permítame un momento acá. Modifico esto acá y... Listo, profe. Entonces esa quedó 6. Listo. Y esta, profe, va especialmente dirigida al profesor Heiner. Su merced Correcto. dirá, pero ¿por qué una especialmente a él? Lo que pasa, profe, es que el profesor Heiner tiene una peculiaridad y es que él enfoca su conocimiento y sus clases hacia el concepto de complejidad, de complejidad. Entonces, pues, basándonos en eso, pues dijimos, esta pregunta sería buena, pero no sé qué también la redactamos. Entonces, quedó así.
¿Qué tan complejo resulta entender la corrupción como fenómeno viviente y progresivo en Colombia? Quítenle viviente. Y pónganle mejor. Como fenómeno. Entonces queda así, profe. Como fenómeno, en vez de viviente, escriban como fenómeno transversal y progresivo. Listo, profe. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Qué Léame tan la pregunta. complejo? Listo, profe, otra vez. Listo. ¿Qué tan complejo resulta entender la corrupción como fenómeno transversal y progresivo en Colombia? Más bien escríbale. ¿Qué ventajas Sí. se pueden obtener Sí. desde la teoría de la complejidad Sí, profe. de un análisis transversal Sí. y progresivo, De la corrupción en Colombia. Sí. Listo, profe. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Qué ventajas se pueden obtener desde la teoría de la complejidad de un análisis transversal y progresivo de la corrupción en Colombia? Así es. Listo, profe. Pues estas como tal serían nuestras 7 preguntas, bueno, las 6 primeras para darle un espacio dinamizador al evento. Y ya como tal, pues esta sí es como una que teníamos acá pensadas como grupo para dirigírsela al profesor Heiner. Ya, pero eso significa que después de esas preguntas, eventualmente podrían surgir preguntas del público o de los asistentes. Sí, profe, sí, señor, pues tenemos pensado de que, ¿Y quién las digamos, filtra? ¿quién las filtra? Bueno, va a Claro, haber, porque tiene que haber un acá, coordinador que diga, solamente vamos a admitir 3 preguntas, o este tema ya se tocó, o las dejan en el correo y las vamos a responder por escrito. Eso hay que la logística mirar, ¿cierto? sí, profe, Bueno, pero en este entonces, caso, pues como están vuelve. teniendo los panelistas, tenemos, ¿Cuándo es que es la señor, reunión? ¿Cuándo es que es la reunión? eh, ma- mm, profe, la Mañana. tenemos pensada para mañana, sí, sí, señor, pero pues nos toca esperar a ver qué respuesta nos da el señor. Ingrid, Señor, pero, ¿cómo así, Ingrid? ¿Cómo así? Que la del profe Einer, no, Einer quedamos, no que era de mañana noche porque él me había confirmado, era para el viernes, ay, sí, perdón, la de corrupción. me equivoqué de fecha. Bueno, Que la movimos Ingrid, para el 2 de junio. listo. Y pues digamos Ingrid, que Señor, léame las preguntas otra vez. listo, Primero, profe. Primera, de las posibles formas de corrupción, ¿cuáles cree usted que afecta más gravemente a la sociedad colombiana? segunda, Esa como. Segunda, ¿cuál ha sido la eficacia de las políticas públicas de anticorrupción en Colombia? Tercera, tercera, ¿qué relaciones identifica usted entre cultura y corrupción en nuestro país? Cuarta, cuarta, ¿por qué cree usted que la cultura sociopolítica colombiana está tan permeada por la corrupción? Quinta, quinta,
¿Qué efectividad cree usted que ha tenido la política anticorrupción a nivel internacional promovida por Naciones Unidas? Sexta. Sexta. ¿Cómo evitar la compra? Ah, no, miento. Uno de los problemas que más preocupa a la ciudadanía es la corrupción política electoral. ¿Cómo evitar la compra de votos en ciudades que se encuentran en un abandono estatal? Esa es la 6. Y la del profesor Giners, ¿qué ventajas se pueden obtener desde la teoría de la complejidad de un análisis transversal y progresivo de la corrupción en Colombia? Listo, me parece bien. Son temas que alimentan el debate, está bien. Profe, una pregunta, pero digamos, teniendo en cuenta el título de nuestro tema, Y que es si usted los corrupción, quiere, causas, consecuencias y soluciones. y si usted los quiere envenenar y que se, bueno, porque una cosa, yo personalmente no estoy de acuerdo, pero cuando se coloca sobre el tapete se envenenan los debates. ¿Por qué, profe? Respecto a qué. ¿Sería usted partidario de la pena de muerte para el delito de corrupción? ¡Ah! Se prende el mechero, ¿no? Sería usted. No, Espéreme, profe. pero eso era una idea aquí conversando los dos, hombre. No, pero pues es buena también, ¿por qué no ponerla en plan? Profe, ¿me repite nuevamente su grandiosa pregunta? No, Por favor. mejor esta otra. Vale, profe. Mejor Dale. esta otra. ¿Cree usted que Sí. las veedurías ciudadanas Sí. podrían ayudar en la lucha anticorrupción? Listo, ¿De qué profe. manera? ¿Qué va a decir? ¿Cree usted que las veedurías ciudadanas? ¿Y de qué manera? Punto. ¿De qué manera? Porque es que ese sí puede decir, sí, se deberían organizar así, esto no sirven o lo que sea. Las veedurías Listo, ciudadanas. profe. Entonces, ¿qué va a decir esta pregunta? ¿Cree, Mm. ¿cree usted que las veedurías ciudadanas podrían ayudar en la lucha anticorrupción? ¿De qué manera? Eso es. Sí. Listo, profe. Profe, una pregunta. Es que nosotros tenemos otro tema que es el de posconflicto, pero en que este sí lo vamos a llevar a cabo el 31 de mayo, pues en este estamos las compañeras y los compañeros en este momento reunidos en el Meet, que ellos están escuchando esta conversación. Entonces, estamos en ese proceso de la construcción de las preguntas dinamizadoras para enviárselas posteriormente a las personas que participan en este. Profe, no sé si habrá una posibilidad de que su merced hasta qué horas tiene pensado permanecer en el aula. ¿Por qué? Para hacer esta misma dinámica, profe. Pero ¿O ¿quién se ve muy elabora las abusivo? preguntas? Señor. ¿Quién elabora las preguntas? Nosotros, profe, nosotros como grupo, o sea, estas preguntas las elaboramos nosotros como grupo y dijimos, bueno, teniendo en cuenta que el profe dijo que si en llegado Pero, caso necesitásemos una pero asesoría. en posconflicto van a traer otros expertos. Sí, claro, sí, señor. Tenemos una profesora de ciencias sociales de la Universidad Pedagógica y la señora Gretel Medrano, que es administradora pública egresada de la SAT y especialización en políticas. Ay, perdón, profe, es que no me acuerdo de la especialización que tiene la señora, pero permítame, profe, acá miro que lo tengo rápidamente. Ahora no carga.
¿Y esa reunión cuándo es? Esta, profe, la tenemos para el 31. Y es especialista en gobierno y gestión pública. Y Sí. a la vez vamos a tener un excombatiente. Ajá. Pues esos son nuestros panelistas. Entonces, pues estamos en el proceso de la creación. Esa era mi pregunta, profe. Metan una pregunta como esta. Uy, espere, profe. Permítame. ¿Qué efectos Sí, profe. tiene la decisión de la Corte Constitucional? ¿Qué efectos tiene la reciente decisión de la Corte Constitucional Espere, profe, espere. ¿Qué efectos tiene la reciente decisión de la Corte Constitucional? en relación Sí. con la validez de los tratados de paz? Sí, profe. ¿Qué efectos tiene la reciente decisión de la Corte Constitucional en relación con la validez de los tratados de En paz? relación con la validez de los tratados de paz. En relación con la validez de los tratados de paz. Listo, profe. Esta la vamos a tener muy en cuenta. Una pregunta. En su concepto, Sí, señor. ¿qué estrategias Sí, profe. serían necesarias Sí. para salvar el proceso de paz? Sí, profe. En su concepto, ¿qué estrategias serían necesarias para salvar el proceso de paz? Sí, así se hace como una cuestión más propositiva, porque esa persona va a decir, hay que hacer educación gratuita, no sé qué, y ustedes van oyendo y van escuchando posibilidades, ¿cierto? Sí, sí, señor. Y una tercera venenosa. ¿Por qué venenosa, profe? Estoy pensando porque es que nuestra sociedad es muy vengativa. Eso es totalmente cierto, profe. Entonces estoy pensando en una pregunta que diga, así, pongámosla así. ¿Considera usted Sí, profe. que la aplicación Sí, profe. de la justicia penal Sí, sí, señor. es el único camino para lograr una reconciliación efectiva? Bueno, profe, ¿qué va así? ¿Considera usted que la aplicación de la justicia penal es el único camino para lograr una reconciliación efectiva? Eso es. Profe, una pregunta, digamos en este espacio, sería valioso también tener ejemplos, si agregamos 6, pero ya se ¿Seis ve qué? muy sobrecargado al tema. 6 que no le entendí porque se cortó. Dime.
En el primer tema que tenemos de corrupción, como tal, tenemos 7 preguntas. Entonces, en este tema del posconflicto, que es muy amplia y teniendo en cuenta las 3 preguntas que su merced nos colaboró Pues claro, ustedes formulando, se vería muy elaboran sobrecargado. otras 3. Ah, listo, profe. Sí, entonces es para Yo que estoy apenas no sugiriendo. se ve sobrecargado. Eso era lo que hacía referencia. Sí, profe. Por ejemplo, ustedes deberían formular alguna pregunta relacionada con la juventud. ¿Cómo cree usted que la juventud puede aportar eficazmente al proceso de paz en Colombia? ¿Cómo cree usted que la juventud puede aportar eficazmente, no? Señor. El proceso de paz en Colombia. Sí, miren, a ver, o sea, uno no debe hacer preguntas para corchar, No, no, señor. sino preguntas que abran expectativas, ¿no? Entonces ellos dirán, pues, y harán ofertas, dirán ampliar el trabajo o la educación o qué sé yo, y entonces ahí van surgiendo cuestiones complementarias, ¿de qué forma, no? Profe, yo le puedo hacer una pregunta es que va a sonar muy grosera, pero es que teniendo en cuenta de que vamos a tener la participación de un excombatiente, sería pertinente plantear otras preguntas para él. Es que releyendo las preguntas, no, o sea, no estoy Sí, tratando de que la persona sí, sea, sí, otras sí, pero ¿como cuáles? digamos, en Por torno ejemplo, a un las... excombatiente, porque si tú me dices que son preguntas generales, pero que el excombatiente de pronto, bueno, eventualmente no está en condiciones, aunque no crea porque a eso les hacen mucha capacitación política, yo pondría una pregunta que dijera, ¿qué enseñanza sacó usted de su experiencia? Aló, ¿quién es? Hola, hermanita mayor. Bien, su merced, ¿qué pasó? Bien, aquí que estoy charlando con los alumnos. Ah, que cómo seguí yo de la muela. No, pues ahí voy poquito a poco, pero me dijeron una cosa maluca. Que a Europa no dejan entrar si usted lleva la vacuna de AstraZeneca. Y que tampoco la vacuna de la otra. No, la otra, la Sinovac. Que Europa solo está admitiendo la Pfizer y entonces yo cómo hago si voy a viajar a Roma. Adiós, gordis. Chao. Perdón la interrupción. Entonces, ¿me entiendes? No, Porque tranquilo, uno sí, le, señor. uno le puede preguntar, ¿cuánta gente mató usted? O uno le puede preguntar, ¿usted cree que el secuestro sí es la solución? No, pero si uno trata de ser como pedagógico, tal vez diría yo, si yo le pregunto, ¿qué enseñanzas trajo su experiencia guerrillera para la construcción de un país mejor? ¿Aló? Estoy en clase. ¿Qué pasó, doctora? No, doctora. Su merced tiene que entender que la pregunta 1 y la pregunta 2 no tienen evaluación. Entonces, usted cuenta todas las preguntas. Si todas las preguntas formuladas fueron 20, las evaluables son 18. Entonces, suma todas las notas y divide por 18. Pero
puede presentarse, porque en el cuestionario a los alumnos se les pregunta qué materias tienen matriculadas. Entonces puede suceder que el estudiante diga, yo no matriculé derecho probatorio, no me acuerdo cuáles, pero por ejemplo. Entonces, si él no matriculó derecho probatorio, él no responde derecho probatorio. Entonces, esas 3 preguntas también hay que descontarlas. Pero doctora, luego es la primera vez que usted califica eso, ¿no? Eso es. Eso es. Entonces, si el alumno dice que no matriculó 2 materias y las 2 materias tienen 3 preguntas, entonces 18 menos 6, usted califica sobre 12. Saca las notas de las 12 que respondieron, la divide en 12 y ahí le da el promedio. Diga usted a mí que me tocó calificar transversalidad 1, transversalidad 2, transversalidad 3, transversalidad 6. Estoy más mamado que un chupo de un hospicio. Pues si la totalidad de materias que matriculó son las que están ahí, por 18. No, doctora. ¿70 y cuánto le dio? 78.2 dividido por 18, sacó 4.3. No, ninguna otra. La otra se la pone el otro profesor cuando hace el cálculo de lo que sacó en el examen más el 15% de este, pero ese lo saca el profesor. Usted solo califique. No, solamente ponga 4.3 y repórtele a la doctora Luz Estela para que le informe a los profesores. Adiós, joven doctora. Adiós. Entonces, ¿me entiendes? Hacerle Sí, una señor. pregunta como vivencial. ¿Qué enseñanza sacó usted? Pues él puede decir que la guerra no es la solución. Ah, entonces, ¿cuál? ¿Me entiendes? O puede decirte que todavía la guerra es una opción. Ah, bueno, y entonces, ¿me entiendes? Sí, 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 señor, Pues profe. que es Sí. como una reflexión desde ese tipo, porque otra pregunta que me parece a mí interesante tendría que ver, por ejemplo, con ¿a qué cree usted que se debe tanto enfrentamiento interno en la guerrilla? ¿Cierto? Porque entonces él te puede Sí, decir, señor. no a recursos o a ideología. Y a ideología, ¿por qué? Pues porque nosotros creemos esto y aquellos creen ello. O no, porque unos son narcoguerrilla y otros somos luchadores políticos. ¿Me entiende? A ver, ¿a qué cree? ¿Por qué cree usted que hay esa división interna y no nos responde uno que está de afuera, sino uno que está adentro? A ver qué dice, ¿cierto? Sí, sí, señor. Profe, muchísimas gracias. Siento que Mira, yo más bien te tengo que decir una cosa. Tú te fuiste, pero Rodolfo, Señor, profe. ¿viste el libro Sí, señor, aquí lo tengo ya apuntado. y buscaste en el correo? profe, qué pena. ¿Te saliste? No, profe, qué pena, es que no, de pronto No, fue el internet. Qué pena, profe, no fue sí, mi sí. intención, discúlpeme. No, el internet está cortando mucho. Pero Sí, profe. todas esas actividades me parecen
interesantes, hay que organizarlas racionalmente. Por ejemplo, algunas preguntas relacionadas con menores en el conflicto o con el tratamiento a las mujeres. Eso podría ser interesante. Sí, profe, tiene razón. Dijo usted hacer las preguntas como pedagógicas, como que tengan razón Digo de ser. pedagógicas en el sentido de que ellos le puedan decir a uno como algo que a uno le sirva de guía para tomar posición, ¿me entiende? Es en ese sentido pedagógico, porque las preguntas eminentemente políticas, claro, uno puede decir, ¿a qué cree usted que se debe que el gobierno haya incumplido los acuerdos de paz? Pero entonces ya uno está diciendo que el gobierno los incumplió. Y entonces va uno y le pregunta al gobierno y dice, no señor, es que no fuimos nosotros, es que ellos hicieron disidencias y se salieron y no sé qué, y va. Entonces, yo creo que una primera aproximación es esa, ¿me entiendes? Porque es como, ¿cómo te digo? Como una aproximación académica. Sí, profe, tiene razón. Creo que ¿Basta la aproximación académica? No, porque tú y yo podemos hacer un estudio de estadísticas de la corrupción en Colombia, explicación y lo que tú quieras. Pero si no, si no hay como una organización, una prevención, pues... Tú dices, terminamos las reuniones con los coaches de 20 minutos, no va a... Bueno, qué pena, entonces profe. quedamos jóvenes, nos vemos. Muchísimas gracias, profe. Y De parte de tú que los, estás enterada de todo, Ingrid, ¿cuándo vamos a normalizar las clases? No te escuchamos. profe, permítame un momento, permítame. Señora. ¿Aló, profe? Sí, ¿Me escucha, profe? sí. Profe, qué pena con usted. ¿Me repite nuevamente la pregunta? Es que ¿Cuándo hubo unas... ¿Cuándo vamos a normalizar las clases? Profe, pues en ese sentido sí le tengo una noticia. Pues resulta y pasa que el día de ayer tuvimos nuestra segunda asamblea general de todos los semestres. Entonces, en esta segunda asamblea fue más organizada, se trataron temas muy importantes y como estudiantes, llegamos a la conclusión, pues porque tanto a las personas que, ejemplo, que en clases de otros profesores y de otros semestres se están viendo totalmente afectadas porque a pesar de que el comunicado que haya emitido el decano Jesús Molina, algunos profesores lo están incumpliendo. Entonces, pues se ¿Qué es están lo viendo que dijo afectados. Jesús Molina? Señor, profe, eso es otra cosa. En la asamblea tuvimos a un profesor y el profesor nos da el comunicado de que el decano Jesús Molina no les ha dado respuesta a ustedes como profesores, porque según entendí, él quedó de darles una respuesta ayer. Y pues terminamos la reunión a las 11 de la noche y eficazmente no les llegó nada al correo. Entonces, pues los profesores también están como en ese limbo de, bueno, ¿qué va a pasar? Porque sí, entonces, como posición de estudiantes, nos mantenemos en paro y es bien sabido que algunos otros compañeros no apoyan el paro y tiene sus razones de ser y sus pensamientos, pues que acá nadie los va a juzgar ni nada, porque pues imagínense si en un Claro, mundo pensaran igual, pues tampoco. claro, pero ustedes deben incluir tanto en sus reflexiones como en las estrategias de negociación, cuáles son los mecanismos para salvar el semestre. Profe, en ese caso, la reunión, digamos, también tuvo un aporte bastante grande porque se estaba pensando en la creación de un consejo estudiantil, consejo que al día de hoy no existe en el SAT. Y por otra parte, todos, bueno, también me incluyo, pues que pensamos, llegamos a la conclusión, no sé, de pronto estemos equivocados, sí, pero bueno, pues se llegó a la conclusión de que lo mejor era suspender
el calendario académico, más no cancelarlo, solo Por eso. suspender. Pero eso ustedes lo tienen que incluir en la negociación, porque si queda por fuera, No, profe, sí, eso se tiene muy claro, o sea, eso ya es un punto a tratar si se da otra reunión con el decano o de acuerdo al comunicado que emita el decano. Porque es que, y profe, si o sea, ustedes quieren lograr una alianza profesoral, que me parece que es importante, en la negociación en la que ustedes piden suspensión más no cancelación del semestre, deben agregar y respeto a los contratos firmados con los profesores para el semestre. ¿Me entiende? Eso vincula a los profesores. Ustedes dicen, pedimos que se respeten los contratos firmados con los profesores en el sentido de que se les dé la oportunidad de concluir el semestre. profe, permítame, o sea, que es posible de que ejemplos, si ese punto no se mete en la negociación, la universidad tome, me perdonará la expresión, muy descaradamente la decisión de como tal finiquitar los contratos ya firmados con ciertos docentes que trabajan por hora cátedra. Mira, lo que sucede es que la universidad tiene unos contratos. Listo. A mí me contrató por un total de horas. Estalla el paro. No hay clases, pues no se ejecutó el contrato. Y si el convenio se cancela, pues los profesores quedaron desprotegidos. Perdón, si el semestre se cancela, los profesores quedaron desprotegidos. Pero si en la negociación se dice, mire, el semestre se suspende y estas 3 semanas de suspensión serán repuestas, lo que solicitamos es que se mantengan los contratos de los profesores, pues esa es una ganancia, ¿me entiende? Sí, señor. O sea, profesor, eso es un punto muy importante que hay que tener Por como, supuesto, como grupo del estudiantado. porque ustedes tienen que aprender a buscarse a los profesores de aliados. Los profesores tienen una capacidad de comprensión de la problemática de los alumnos, pero los alumnos en un determinado momento se tienen que sentar a pensar que algunas personas, y parece que no pocas, derivan sus ingresos del contrato. Entonces, no se hicieron clase, no se les pagan, no tienen ingresos, ¿me entiendes? El tema no es que les paguen, así no hayan dictado clase, porque a mí, eso existe una teoría que, que puede funcionar, porque es la teoría de la fuerza mayor en el contrato, pero yo creo que todo eso debe entrar en una negociación, por eso les digo, me parece muy bien la preocupación por la corrupción, la preocupación por la transparencia, la lucha social, no a punta de piedra, yo no creo en eso, no ha resultado y no va a resultar. Pero una oposición radical, una oposición organizada, una oposición argumentada, me parece que es conveniente y es necesaria, pero uno tiene que ser estratégico, ¿me entiendes? Sí, señor, tiene totalmente la razón. Listo. Entonces, Profe, muchísimas gracias por su colaboración, por su asesoría, que es muy, muy valiosa, de verdad, muy valiosa, profe. Usted es un no, gran profesor. no, me Nunca se le alegro olvida. que ustedes se estén preocupando porque la situación cada vez está peor. Sí, profe, la verdad, sí, o sea, no, esto va de mal en peor. Muchas, muchas gracias, Este, maestro, pues por hola, la ¿cómo estás, asesoría y Evi? por A veces, a veces tocar fondo es bueno, ¿no? Pero eso está complicado. Sí, profe. Y Bueno, además que, entonces pues, sí quedamos jóvenes. profe, muchísimas gracias, que esté muy bien, profe. Le Adiós. agradecemos inmensamente a nombre del grupo UNOA Nocturno. Que Dios lo bendiga, profe. Hasta Que luego, tenga mijito. buena noche. Rodolfo James, Chao, profe. adiós. muchas gracias. De nuestra parte Chao, le mandamos un fuerte abrazo de ojos. adiós.
Bueno, profesor, hasta luego. Chao. Busca Rodolfo el libro en internet. Sí, señor, ya lo tengo acá localizado. Ese es un excelente libro. Bueno, sí, señor. Gracias, profe.